Tez Brillante, un programa de ECCA, una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana, con el pastor Henry Belalcázar. Dios los bendiga. Gracias por acompañarme al estudio de la maravillosa palabra de Dios. Este es un mensaje para los hijos de la diáspora africana. Hoy es el segundo capítulo de nuestra serie acerca de la Navidad. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de la Navidad? Y decíamos en la enseñanza anterior que podemos hacer un símil entre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el día D de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes recuerdan, el día D es aquel momento, aquel día histórico en que las fuerzas aliadas hicieron una especie de punta de lanza para entrar en Europa, en el norte de Francia, en las costas de Normandía, para empezar la invasión y destruir la iniquidad del nacionalsocialismo, del nazismo, que es una manifestación del enemigo sobre este mundo. Y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es esa punta de lanza, es esa toma de un lugar determinado, de un pedacito de tierra, en que el Dios de dioses, el Señor de los señores, se hizo hombre, como un bebé común y corriente, nacido de una mujer normal, parido como todos los seres humanos, en un lugar insignificante, alejado de todo centro político y económico de su momento. Jesús no nació en Roma o en Atenas o en alguna de las grandes ciudades de su momento, sino que nació en un lugar llamado Belén de la tierra de Judá. Y en Mateo capítulo 2, los sacerdotes, cuando Herodes les preguntó dónde había de nacer el Mesías, cuando escuchó que los reyes de Oriente llegaron a adorarle, y él todo sorprendido, ¿cómo así? ¿Un rey? ¿Ha nacido un rey? Y los sacerdotes le dijeron, haciendo alusión a la profecía del profeta Miqueas, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres las más pequeñas entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es la punta de lanza. Esa es la toma de posesión de Dios de esta tierra que está gobernada por el enemigo. En consecuencia, cuando usted celebra la Navidad, usted está diciéndole a los principados y potestades, mi vida, mi familia, mi casa, mi ciudad, le pertenece al Dios de dioses y al Señor de los señores. Usted le está diciendo a los principados y potestades que no tienen nada que hacer con usted. Y por eso usted no debe sorprenderle que la Navidad se haya banalizado, que todo lo hayan convertido en cualquier cantidad de celebraciones o símbolos que no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús. Hablan de Papá Noel, un muñeco que viene quién sabe de dónde, hablan de arbolitos de Navidad, hablan de adornos, hablan de volverlo esto todo un carnaval de movimiento económico, del espíritu de la Navidad que no tiene nada que ver con el verdadero significado teológico, lo que es la Navidad. La Navidad es cuando Dios se hace hombre para venir a redimirnos. Hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza y vamos a responder una pregunta que dejamos en el tintero. Yo los invito a que vean el capítulo anterior, a que le hagan la campanita de aquí de me gusta, a que se inscriban en este canal, porque aquí les vamos a hacer enseñanzas muy profundas para que usted tenga una verdadera liberación y le encuentre un sentido a su vida. La pregunta que vamos a responder es, ¿por qué Dios concibió un plan de salvación? Para que se ponga en contexto, les pido que por favor escuchen la enseñanza anterior. Decíamos en la enseñanza anterior que la palabra de Dios nos habla de tres principios, ¿recuerdan?
Un principio que se halla en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 1, cuando dice, en el principio era Dios, y este es el principio con Dios. Recuerda, vamos a leerlo así rápidamente, pues, para que nos pongamos en contexto. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, aprendíamos que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, nos llevó en su evangelio a la eternidad, para que entendiéramos cuál es la creación del mundo concreto que nosotros conocemos. Y dice en el Evangelio de Juan, este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que es el Creador, que abre un espacio como una especie de hueco negro en la eternidad. Hablamos también de que anterior a eso había otro principio que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 8, cuando nos habla de cómo las personas que no fueron arrebatadas, que quedaron en la tierra después del arrebatamiento, el último evento profético que se tiene que cumplir, adoraron a la bestia, al anticristo, a Satanás misma, porque sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Y decíamos que en Apocalipsis 3:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está hablando de otro principio que no es el principio de la creación del mundo, que en griego es arge, sino que estamos hablando del katabole, que es otra palabra para referirse al principio del mundo, y es cuando Dios concibió el plan de salvación. Y anterior a eso, encontramos otro principio que está en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esa frase antes de la fundación del mundo es la palabra en griego prokatabole, ¿recuerdan? Y da la idea de que es una especie de preconcepción. Entonces analicemos eso. En el precatabole, que está en Efesios capítulo 1, verso 4, Dios le escogió a usted para ser santo y sin mancha. Hubo una predestinación en ese momento sobre usted. Pero como Dios tenía que cumplirle a usted esa promesa hecha en Efesios capítulo 1, verso 4, en el procatabole, es decir, allá en la eternidad lejana, Él sabía que usted se iba a alejar de Dios, que el ser humano le iba a dar la espalda a Él, que iba a haber una catástrofe en el Edén, que Adán y Eva iban a pecar, que el enemigo se iba a apoderar de todo esto. Y Dios ideó, planeó un plan, el plan de salvación para la humanidad. Y por eso dice que Jesús, el Mesías, el Cristo, fue sacrificado como un cordero en el principio del mundo, como dice en Apocalipsis 3:8, que es en el catabole, es decir, en otro espacio de la eternidad. Yo le voy a cumplir a usted y voy a hacer un plan de salvación. Y para que ejecutar ese plan de salvación, creó el universo concreto que nosotros conocemos. Nos creó a nosotros con este cuerpo, con esta alma, y le dio la posibilidad a usted de nacer para que tomara una decisión. Y ese es en el tiempo que empieza en el arge, y analice, estamos yendo muy profundo a la eternidad, estamos hablando de un plan que se concibió y un plan que se ejecuta para que usted sea salvo, para que usted pueda ser arrebatado, para que usted se reconcilie con Dios. Y ese es el significado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tienen que escuchar el mensaje anterior y vamos a continuar. La pregunta que dejamos en el tintero es, ¿por qué Dios concibió un plan de salvación? Entonces, venga, los llevo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo
y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso está en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis es muy importante. ¿Por qué? Porque narra un evento espiritual muy importante, y es que Satanás, la bestia, está intentando impedir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, apareció en el cielo un gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ahí está hablando ¿de quién? De Israel, de la Israel que usted conoce, del pueblo de Israel. Esa es una mujer que hace referencia a ese pasaje de Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice a Eva que de la simiente de ella vendría el Salvador del mundo. Esa mujer, Eva, se manifiesta en el pueblo de Israel, que es de donde viene la simiente santa, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás está buscando impedir de todas las formas posibles que ese nacimiento se dé. ¿Por qué? Porque él le dice, él te pisará en la cabeza, es decir, él le derrotará. Y por eso dice que vio una mujer que es Israel, que es Eva, llamémoslo así, en términos espirituales. Y dice en el verso 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue con mucha angustia. Todo eso que usted ha escuchado en las novenas de que José y María viajaron hacia el sur, desde un lugar en Galilea hasta Belén, todo eso fue un proceso ideado por el enemigo para impedir el nacimiento del Mesías. Intervino el Imperio Romano, toda la historia que usted conoce. Y una mujer encinta, casi a punto de parir, caminando o montada en un burro, realmente uno no sabe cómo fue la cosa, pero que hizo un trayecto de más de 100 kilómetros en varias jornadas con dolores de parto y que no encontró un lugar donde tener su bebé, sino que le tocó en un pesebre en medio de animales. Eso es la angustia del parto que narra el libro de Apocalipsis capítulo 12. Y luego dice, también apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y eso ya lo explicamos en la enseñanza anterior, que representa la gran bestia del imperio romano que nos domina ahora para impedir el nacimiento del Mesías. Oiga bien, yo hice el símil con el día D. ¿Por qué? Porque el nacionalsocialismo o el nazismo en la Segunda Guerra Mundial fue un intento de Satanás para destruir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel no puede surgir como nación, no puede haber una Jerusalén poseída o tomada por los judíos, porque allí tiene que hacerse un templo y ahí va a llegar el Mesías cuando Él retorne a la tierra. O sea, eso es todo un conjunto de eventos históricos que tienen un común denominador: impedir que el plan de salvación de Dios se haga realidad. Y la Navidad nos recuerda eso. Dios triunfó, se hizo hombre en la persona de Jesús en un bebé, que es lo que vamos a explicar. Entonces, cuando vamos al verso 9 del libro de Apocalipsis, y nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, está refiriéndose a un momento allá en la eternidad. Entre el procatabole y el catabole, allí hubo una rebelión de Luzbel, de Satanás, que dice que tomó a 1/3 de los ángeles y se los llevó con él. Y en ese momento, en esa gran rebelión, Dios envió a la serpiente antigua, es decir, a Satanás, lo envió a la tierra. Oiga bien. Y en esa misma tierra que Dios había creado, puso un lugar especial que se llama el Edén, que es donde Él habita, que dicen los teólogos que es hoy donde está Jerusalén. Y al oriente de ese Edén plantó un huerto
donde puso al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre conquistara la tierra, es decir, para que el hombre, guiado por Dios, le ganara la gran batalla espiritual a Satanás y se apoderara de toda la tierra. Por eso la serpiente llegó a donde Eva, la engañó, hizo que comiera el fruto prohibido, luego lo comió Adán y vino la gran catástrofe espiritual de la muerte espiritual del ser humano. Y nuestro Señor Jesucristo, el nacido en ese pesebre, vino a redimirnos. Entonces, por eso Dios concibió un plan de salvación. Si usted va a Génesis capítulo 1, verso 26, se encuentra con esto. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Aquí qué está diciendo? En la respuesta de Dios a la gran rebelión de Satanás, ¿fue cuál? Crear al ser humano. ¿Con qué? Con un alma y con un cuerpo. Nosotros somos seres espirituales, como los ángeles, pero tenemos un agregado, un valor agregado. ¿Y cuál es? Que tenemos un cuerpo y un alma. Y por eso dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo más interesante de todo es que ese valor agregado nos da un estatus que no tienen los ángeles. ¿Cuál? Que somos hechos conforme a la imagen de Dios. Y fue en el día sexto. ¿Por qué en el día sexto? Porque Dios estaba pensando que iba a reposar durante toda la eternidad, de disfrutar de su universo con el mismo hombre. En Génesis 2:8 nos encontramos con otro evento importante. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, es decir, en la tierra hizo un lugar llamado Edén donde él habita, y al lado de Edén, al oriente de Edén, plantó un huerto donde puso allí al hombre. Es decir, para decirle a Satanás, yo te he hecho a la tierra, pero allá es donde te voy a derrotar. Y en Génesis 3:14 está la primera presentación del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y luego en el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí habla de la Navidad, habla de la natividad. La simiente de la mujer es Jesús, el Salvador del mundo. Allí se habla de la natividad. Entonces, por eso es que el enemigo lo está engañando a usted, hablándole de Papá Noel y que el espíritu de la Navidad y que las lucecitas y esto y los buñuelos y toda esa cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el verdadero sentido espiritual de que usted en la Navidad le dice a Satanás, vete de mi casa, vete de mi familia, vete, porque tú no tienes nada que hacer porque esta casa le pertenece a Dios. Es expandir el reino de los cielos en su hogar, hacer que el Edén sea cada vez más grande, que su casa entre a formar parte del Edén, que su familia forme parte del Edén. En Isaías capítulo 7, verso 14, el profeta Isaías hace una profecía, nada más ni nada menos que 840 años antes del nacimiento de Jesús. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. 840 años antes del nacimiento de Jesús, o 740. Y el mismo capítulo 9 del libro de Isaías nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es lo que nosotros celebramos en la Navidad. Eso es lo doctrinal. No tiene nada que ver con Papá Noel, tiene que ver con Jesús. El verdadero invitado en la Navidad tiene que ser Jesús, porque estamos celebrando el nacimiento de Él. La humanidad lo celebra, no puede evitarlo, pero lo esconde y usted se deja engañar. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Y lo más interesante es que otro profeta llamado Miqueas hizo esa misma profecía. Dice en el verso 1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros,
nos han sitiado, con vara herirán la mejilla al juez de Israel. Aquí está hablando de algo muy importante. El enemigo está sitiando la iglesia, el enemigo está sitiando su familia. El enemigo quiere destruirlo a usted y a su familia, arruinarlo con enfermedad, con enfermedades físicas, con tristeza, con angustia, con problemas de toda clase. Y el Señor le dice, no te preocupes, porque ya van a herir en la mejilla al juez de Israel. Está hablando de Jesús. Satanás lo hirió en la mejilla. Eso es lo que significa la muerte en la cruz. Pero Jesús venció derrotando a Satanás, pisándole la cabeza. Y por eso dice en el verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, desde la eternidad Él está viniendo. Nació un día, hace casi 2000 años. Y cada año usted celebra eso. Y por eso cuando usted hace una novena, en Navidad, cuando usted celebra la Navidad con toda la doctrina y el respeto del mundo, usted está diciendo, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es decir, usted está diciendo, Jesús es el Señor de esta casa. ¿Por qué? Porque Él es el que derrotó a Satanás. Cuando usted canta un villancico doctrinal, cuando usted hace una novena, cuando usted se postra ante un pesebre, usted le está diciendo a Satanás, no tienes nada que hacer con mi familia. Imagínese usted. Ahora, hay una parte muy importante que yo quiero que usted entienda. La pregunta que uno se hace, ¿por qué Jesús tenía que ser humano? ¿Por qué Dios se tenía que hacer humano? ¿Por qué tuvo que nacer como un bebé común y corriente humano? Y hay varias razones. La primera razón es que solo un ser humano puede redimir a otros seres humanos. ¿Por qué? Porque fue Adán y Eva las que le entregaron la autoridad a Satanás. En consecuencia, un ser humano es el que tiene que liberarse. Y por eso dice en Gálatas capítulo 4, verso 4, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Jesús nació en la dispensación de la ley, cuando estaba vigente la ley de Moisés. Nació de una mujer común y corriente y se hizo hombre, se hizo carne, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, tenía que hacerse hombre con un simple propósito, o el más importante, redimir a los que están bajo la ley, a los que están bajo maldición. Él se hizo maldito para que usted fuese bendito. Por eso usted ha recibido la autoridad del Espíritu Santo para poner sus manos sobre los enfermos, para echar fuera demonios, para que haya luz, para que haya presencia de Dios en su casa. Eso es lo que usted celebra. Usted tiene que decir, bendito Dios Todopoderoso, yo celebro esta Navidad. ¿Por qué? Porque estoy celebrando que tú me redimiste. Quitaste toda maldición sobre mi vida. Solo un hombre nacido bajo la ley podía redimir a otro hombre. Ese es el sentido de que Él se hiciera humano. La segunda razón es que Dios estableció la necesidad del derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. En el libro de Levítico dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico capítulo 17, verso 11. Vuelvo a leer, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que la sangre preciosa de ese bebé que nació en Belén, cuando se hizo hombre y se entregó en una cruz a los 33 años, esa sangre derramada es la que hace expiación por sus pecados. Usted ha sido perdonado de todo pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que cumplirle a usted la promesa en el procatabole que está en Efesios capítulo 1, verso, ¿qué dijimos? Verso 4.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, en ese momento, Dios tenía que cumplirle esa promesa. Y Él envió a su Hijo, que se hizo carne, se hizo hombre, para derramar la sangre en la cruz, en ese altar de sacrificio, para que usted fuera santo y sin mancha. La sangre de los animales de Levítico son un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice en Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la última razón por la que Jesús tenía que hacerse humano es para derrotar al anticristo. En Juan capítulo 1, en la primera epístola de Juan capítulo 4, verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy hay muchos lugares donde le predican que de Jesús y que hablamos de Jesús, pero nunca le hablan del verdadero significado de que Jesús se haya hecho hombre. ¿Cuál? Redimirlo a usted, entregárselo en una cruz. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Dios se hizo hombre, ¿para qué? Para redimirlo. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. No el que le están enseñando a usted, espíritus engañadores. En esto conoced, dice en 1 Juan 4:2, el Espíritu de Dios, el verdadero espíritu de la Navidad. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Una Navidad que a usted no le habla de Jesús es una Navidad satánica, es del anticristo. La Navidad verdadera es la que le dice: Jesús ha venido en carne, Dios se hizo hombre, se hizo carne como usted. Eso es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El mundo no puede impedir que el cumpleaños de Jesús se celebre. No puede impedir que la Navidad se celebre. Pero sí nos engaña quitándole el verdadero sentido a la Navidad. ¿A usted no le parece ilógico que en estas Navidades hayan niños quemados con pólvora? Que sea la época en que la gente más bebe, más trago toma, más accidentes, más violencia intrafamiliar, ¿me comprende? ¿Por qué? Porque el anticristo se mueve en ese evento, porque si usted celebra la Navidad con el verdadero sentido de la Navidad, usted va a traer liberación a su vida. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Entonces, en la próxima enseñanza vamos a hablar de otra manera acerca de la deidad de Jesús. Y con eso terminamos esta serie, por lo menos de las conferencias grandes. ¿Por qué hablar de la deidad de Jesús? Porque al mundo le parece muy normal hablar de Jesús. Sí, es un profeta allá del Medio Oriente y es como Mahoma y es igual a Buda y es parecido a yo no sé quién y ya, pues son los grandes iluminados del mundo. Y es como Papá Noel, ¿sí me entiende? Y le están robando a usted la parte fundamental del Evangelio. ¿Cuál? Que usted tiene autoridad sobre principados, sobre potestades, que usted puede poner las manos sobre los enfermos, que usted es un hombre y una mujer que ha sido perdonado, que ha sido reconciliado con Dios, que usted tiene un futuro eterno, que hay una razón de ser de su existencia maravillosa, que Dios tiene un plan para usted. Entonces yo los invito a la próxima enseñanza. Y para terminar quiero decirles algo muy importante. Si usted no le abre la puerta a Jesús, está perdiendo el tiempo escuchando estos mensajes. Hágale la campanita, inscríbase en este canal, hágase suscriptor, miembro de esta comunidad cristiana
suscribiéndose hacia el del canal de YouTube. Pero entienda que si usted no le abre la puerta a Jesús, nunca será el hombre y la mujer de tez brillante que la palabra de Dios dice que usted es. Un hombre y una mujer de tez brillante, el cual refleja la gloria de Dios. Gracias, infinitas gracias. Que Dios le bendiga. Síguenos en Instagram, @tezbrillante. O escucha nuestra radio Emancipación Cristiana Afro en TuneIn.